Bien, vamos inaugurando, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo tres obras, digamos, fundamentales en la obra de Hofstadter, ¿no? Estamos viendo el lado musical, del lado de Bach, ¿no? Lo que son las composiciones, lo que son los cánones. eh, Hablamos de eso el encuentro pasado. También vimos del lado artístico visual, ¿no? Lo que es MC Escher, y Escher también, al igual que Bach, al igual que Gödel y todos estos autores, ¿no? En sus obras visuales, porque Bach es un poco más complejo de cachar, pero en sus obras visuales de Escher podemos ver los procesos que se llaman recursivos, ¿no? Lo que nosotros también podemos ir entendiendo como, por decirlo filosóficamente, lo infinito, ¿no? Y bueno, Hofstadter nos dijo algo muy, muy interesante en la sesión pasada, que es que, bueno, así lo dice, es un extraño bucle, que de hecho, pues así se llama la obra. Eh, Eso nos llevó a Gödel, ¿no? Y Gödel ya no es ni visual ni acústico. Gödel, propiamente dicho, ya es simbólico. Hablando de que es simbólico, nosotros tenemos que ir entendiendo algo fundamental, que para Gödel, obviamente hablamos de infinitos, pero ese no es el tema, digamos. El tema es que el infinito, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo es que demostramos uno o unos infinitos? ¿No? Matemáticamente ustedes ya se dan una idea, más o menos, eh, pero, digamos, vamos nuevamente quizás a ponernos más filosóficos. El para qué, ¿no? La causa de lo simbólico. ¿Qué tiene de importante que lo simbólico pueda o no ser infinito? Bueno, acuérdense que Gödel no nos dijo nada de que eso no es infinito. Gödel nos dice algo, a mí me parece más radical, que es indemostrable, ¿no? Para Gödel, todo sistema lógico demostrable no se puede demostrar. Él va a decir es inconsistente. Yo también lo digo así, Gödel también, creo que es un término también muy interesante que es indeterminado, ¿no? También es indeterminado y eso también nos abre las posibilidades, ¿no? Que esté indeterminado, vamos a decir, es un puede ser, como puede que no. Es ese punto medio que ni para un lado ni para el otro, digamos, ¿no? Eh, pero nuevamente les digo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué lugar tiene? Bueno, eso es lo que vamos viendo en el primer encuentro de Hofstadter que vimos la sesión pasada. Y ahora, propiamente dicho, vamos a significado y forma, fíjense. Forma sobre todo, bueno, significado ya sé que ya saben, pero forma en matemática. Es esto que les digo, el para qué de la forma, el para qué del significado. Eh, Porque en el para qué también vamos a entender un poco lo que llamamos las funciones. La función tiene un lugar, pero ¿cuál es el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Bueno, estas son cosas justo que hay que ir investigando, ¿no? Hay filósofos, investigadores que lo dan por sentado y dicen, empieza desde el uno. Bueno, ya vieron que otras culturas dicen, no, no, el cero también existe, pero el cero no es que no sea nada, es otra clase de número. Ah, ¿no? Entonces, podemos también decir hay diferentes perspectivas simbólicas, pero justo, ¿desde dónde se está poniendo esta perspectiva? ¿No? O esta declaración, yo preferiría decir, ¿no? Esta declaración lógica, ¿desde dónde viene? ¿Qué lugar tiene? ¿No? Bien, bueno, eso fue la introducción, ¿vale? De lo que tenemos que seguir pensando con la obra de Hofstadter y lo que vamos a leer ahora, ¿vale? Bien, eh, justamente, fíjense, en el primer párrafo, en el segundo párrafo,
Dice, en este capítulo y en el siguiente examinaremos algunos otros sistemas formales. Esto nos abrirá una perspectiva mucho más amplia a propósito del concepto de sistema formal. Ajá. Y también por acá dice que en el primer párrafo, yo creo que ya se los había dicho, les recomiendo muchísimo, es genial. Digo, capaz no sé si para el curso, pero bueno, una lectura por ahí aparte, pero es genial, de Tortuga, La Tortuga y el Aquiles de Luis Carol, ¿no? Pero acá Hofstadter lo va a modificar a su versión y lo va a hacer, como les había dicho, con el objetivo de explicar este bucle eterno que él quiere demostrar, ¿no? Con metáforas interesantísimas entre la tortuga y Zenon, ¿no? Y digo, y Aquiles, perdón. Pero, bueno, les digo, esa lectura es por aparte, pero algo que sí hay que tomar es que, bueno, no hay un sistema formal, ¿no? Para retomar con Gödel, ¿no? Cuando nosotros decimos que el sistema consiste, ustedes ya pueden ir escuchando que efectivamente es al revés, ¿no? Solo que hay que saber, como les digo, cómo se dice esto, para qué, ¿no? Si un paciente me dice la sesión fue muy corta, bueno, yo ya tengo que entender que no tiene tanto que ver con el tiempo. ¿Lo tengo que saber? No, porque cada caso se va leyendo distinto, ¿no? Eh, pero sin duda, hay angustia, ¿eh? La angustia tiene que ver con lo indeterminado, como les digo, lo indeterminado es que aún no está, ¿no? Y eso angustia, ¿no? Yo a veces, les digo a los analizantes, digo, y esto significa diferente para cada quien, ¿eh? Pero yo se los digo, te cuesta no saber. Yo no sé qué quiere decir eso, porque los significantes varían, como les digo, pero es algo que se puede interpretar, ¿eh? Y dice, y no sé, no sé, y empieza a hacer alguna clase de actuación o lo que sea, y le pueden decir, bueno, te cuesta no saber, no hay ningún problema con no saber, ¿no? Eh, yo creo que incluso la duda invita, ¿no? A poder pensar otras cosas. ¿No? Pero, bueno, la certeza no es que uno lo tenga muy claro. Así es el lenguaje, ¿no? Así es el fantasma, estamos viendo el significado y forma, ¿no? Entonces Hofstadter nos dice, a ver, sistemas formales no puede haber uno. Vamos a ver qué más nos va diciendo, ¿vale? Él introduce por ahí un sistema MG, que ahorita no voy a entrar a ese sistema que él hace, pero bueno, abajo de literalmente donde escribe MG, dice, el sistema MG tiene una cantidad infinita de axiomas, ¿ok? Primera premisa de Hofstadter, ¿no? Más abajo dice, queremos evitar la situación de estarse esforzando durante un lapso prolongado, quizá infinito, nada más que para descubrir si cierta cadena es un axioma o no. Acá, piénselo un poco en el sentido de el lenguaje o las palabras. Cuando el analizante les dice hola, ustedes no van a interpretar, o bueno, yo qué sé, ¿no? Ese es el tema justamente de la lectura del analista. Yo no estoy diciendo que no se puede interpretar un hola. Capaz si un día le dicen, te cuesta, no sé, presentarte, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, yo no sé si ese sea un caso, ¿no? Y acá nosotros no tenemos que confundir algo. Palabra con significante o palabras con significantes. El significante, ustedes ya lo vieron con Lacan y lo vamos a seguir viendo, de alguna manera siempre lo estamos viendo, es que para hacer un significante hay que hacer un corte. Este corte es justamente ¿en dónde? En la palabra. Y estamos hablando de infinitos. Y estamos hablando de completitud y de lógica simbólica y de fantasma, ¿no? Y de afirmación, ¿no? Es que a mí me tienen que dar sesiones más largas. Ok, bueno, fíjense
cómo, por dónde va la lógica del significante, como vamos viendo. Como dice Gödel, ahorita voy más gödeliano, algo indeterminado. Uh-huh. Y que en este infinito, como dice, ¿no? Eh, se puede descubrir si cierta cadena es un axioma o no. O sea, al final lo podemos leer, ¿no? Voy a apagar un poco mi cámara, creo que estoy un poco lento del internet. Bien, vamos a la página 59, por favor, donde dice significados activos versus pasivos. Dice Hofstadter, es probable que lo más importante de este capítulo para quienes lo comprenden cabalmente sea lo siguiente. El sistema MG parece obligarnos a reconocer que los símbolos de un sistema formal, aunque inicialmente carezcan de significado, no pueden evitar el asumir alguna clase de significado en cuanto se descubre un isomorfismo. Hijo de puta, ya empezamos. ¿Qué piensan de esta frase? Sí, Juan. Bueno, a mí también me pareció bastante interesante y Sí. para meter ahí algo más, aquí de hecho en la edición que tú nos pasaste el sistema es Ok. PQ, Ah, no mira, MG. órale. Ajá. Entonces, creo que va de la mano un poco con eso que plantea, de hecho, en esa frase, Hofstadter. Buenísimo tu ejemplo, ya te caché. ¿Cacharon lo que dijo su compañero? Fue muy sutil, muy genial. Sí, ¿no? ¿Cuál Wow. ejemplo? ¿Cuál ejemplo? El ejemplo que dio Juan ahora sobre que, bueno, la corrección de que también en la otra edición es P y Q. Yo acá, en la versión que tengo, es el sistema MG. Y curiosamente, en este párrafo que acabamos de leer, Hofstadter dice que estos símbolos, como por ejemplo pueden ser P o Q o M o G, aunque carezcan de significado inicial, dice, no podemos evitar asumirle alguna clase de significado. ¿No? Y no solo eso, dice, bueno, cuando uno dice, en un caso clínico me refiero, no vas a ir porque soy tu papá. ¿Ustedes creen que la hija, el hijo, no sabe que es su papá? Lo que quiera que eso signifique. Por supuesto que lo sabe, pero vamos a decir, el que está diciendo eso, o sea, el papá, cree que papá se explica solo. Uh-huh. Y bueno, eso es el primer error que nos dice Hofstadter. Ese es el primer error porque la hija va a decir, bueno, no me interesa, yo asumo otro significado. Y ahí la frustración del padre, primero que nada. Pero fíjense después lo que dice, en cuanto se descubre un isomorfismo, ¿no? O sea, a ver, les voy a dar la definición ahora formal, pero vayan pensando que isomorfismo, de hecho lo podemos ver visual porque es bastante ilustrativo, pero bueno, no sé cuál es la definición formal de isomorfismo, pero el isomorfismo es una palabra, digamos, en términos lingüísticos, que puede sonar igual o parecido, eh, pero tiene un significado completamente diferente, ¿no? Eh, vamos a ver. De hecho, un poco abajo en esa misma página, en las últimas líneas, lo plantea Ok. como él lo está Ah, trabajando. ¿Es que lo lea? sí, sí, por favor, Fer. Ok, dice, en consecuencia, un isomorfismo es una palabra caracterizada por toda la Buenísimo. ambigüedad habitual de las palabras, lo cual es una carencia, pero también es una ventaja. Es decir, lo que lo puntúa, ¿no? Es la ambigüedad, justamente, el vacío y Exactamente, la producción que se puede hacer ahí mismo. exactamente. La producción que se puede hacer ahí mismo, exactamente. Es un lugar declarativo, justamente, ¿no? Y cuando llegue el analizante papá y le diga, no entiende que soy su papá, ¿qué le vamos a decir? Pero ¿cómo que es su papá?
Y ahí entraría algo de la topología, ¿no? Claro, Sí. claro. Y nos puede decir, porque puede pasar, ¿eh? Puede decir el paciente, ¿cómo que su papá? Pues su papá biológico, yo le di la vida, y empieza. ¿Ya ven? Bueno, el papá biológico, eso ya lo sabemos todos, pero cuando dice, yo le di la vida, ¿y eso qué quiere decir? Eso es ser el papá. Ahí está, el simple paso, ¿no? Para salir de este bucle, ¿no? Ojo que, acuérdense, son dos significantes, ¿eh? O dos cortes. Entonces, ese es el primer corte. Sencillito. Bien. Continuando, vamos a la página 61. Página 61, donde dice sistemas formales y realidad. Dice, el anterior es nuestro primer ejemplo de un caso donde un sistema formal se fundamenta en un segmento de la realidad y parece reproducirla a la perfección, ya que sus teoremas son isomórficos, o sea, como bien decía Fer, toleran contradicciones, digamos, toleran ambigüedades. Dice, respecto a las verdades concernientes a esa parte de la realidad. No obstante, la realidad y los sistemas formales son independientes entre sí. Nadie necesita tener presente que hay un isomorfismo entre ambos, ¿no? O sea, el padre no necesita saber que papá es otra cosa. No, él entiende muy bien lo que es ser un padre, ¿no? Y dice, eh, cada una de estas esferas se sostiene por sí misma. Uno más uno es igual a 2. Sepamos o no que MG es un teorema y MG sigue siendo un teorema aunque no lo asociemos con la adición. Bueno, esencialmente lo que, como bien aclara Hofstadter, quiere dejar claro aquí, no es un tema de adición lo que se hace aquí, sino que es un tema, como estamos viendo, de forma. Se le da forma, se le da significado, y también pueden pensar, ¿no? Se le da un cierre, ¿no? ¿A qué podríamos ir pensando se le quiere dar cierre, ¿no? Cuando el padre dice, quiero que entienda que soy su padre, ¿a qué le querrá dar cierre, ¿no? Y dice en el siguiente parrafito, ¿no? Ahí Hofstadter, es improbable que la aplicación de este sistema formal o de cualquier otro arroje nuevas luces sobre la veracidad en el campo de su interpretación. Por cierto, el hecho de producir teoremas MG no nos hace aprender sumas nuevas, ¿no? Esto es importante porque lo que está tratando de decir, me parece a mí, Hofstadter, es que dentro del mismo lenguaje que trae el paciente, no vamos a encontrar un indicador, un significante para abrir el análisis. Pero, recuerden, no puede no estar en el lenguaje. Si no, pues ¿dónde va a estar? Ajá. En la declaración, como les vengo diciendo hoy. Pero, fíjense, dice Hofstadter, aunque este sistema pueda cambiar como 10,000 millones de veces y sea súper, dirían los biológicos, súper adaptativo, bueno, parece ser que aún así siempre trata de darle forma, siempre intenta cerrar. Es muy interesante. Bien, continuando. Sin embargo, si hemos aprendido algo acerca de la naturaleza de la adición, vista como un proceso, a saber, que se le puede representar con facilidad mediante una regla tipográfica que rige símbolos sin significación. Ahí entra el buen Abraham. Esto no es muy sorprendente, tratándose de una operación tan simple como la suma. Con frecuencia se dice que es factible aprender la adición observando los mecanismos giratorios de una caja registradora. Eh, bueno, en esencia nos está aclarando Hofstadter lo que sería para él la adición. Y dice, la adición es vista como un proceso. Eh, y también hay reglas tipográficas que rigen a los símbolos. Bueno, no sé si quieras decir algo, Abraham, de eso, de las reglas tipográficas. ¿Qué querrá decir que las reglas tipográficas rigen los símbolos?
Ah, no sé, no sé. ¿Ibas a comentar otra cosa tú? No, porque se escuchó como que piqué. Ah, no, no, me confundí, creo. Sí, no, Bien. no. ¿Qué entienden ustedes por qué la regla tipográfica rija los símbolos? Y obviamente, bueno, acá dice sin significación, ¿no? Yo no lo sé, pero no sé, haciendo una Ujú. proposición, Sí, sería con referencia a la forma, justamente, ok. se me fue el concepto, bueno, sí, a la forma, a la ejecución, no a la ejecución, a la forma de, Ujú. pues, de la tipografía, ¿no? Del elemento, de la estructura, vaya, de cómo está hecho, no sé, el trazo, vaya, eso es lo que trato de decir, el trazo. Ok, ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Fer, la forma y el trazo me agrada, ¿eh? Ok. A mí también se me ocurría, bueno, por cómo pone toda la oración, Sí. dice, si hemos aprendido algo acerca de la naturaleza de la adición vista como un proceso, y ahí pone a saber que se la puede figurar con facilidad, digo, sí, con facilidad mediante una regla Mm. tipográfica que rige símbolos sin significación. Es como que em, se nos puede decir algo sin significado inherente, ¿no? O más bien necesario de lo que se está diciendo. Ah, ok, ok. Puede haber algo extra, ok. Y como que a partir de su tipografía, bueno, la que inventa Hofstadter con el sistema PQ o MG, básicamente lo que nos dice es que hay una, como dice Fer, ¿no? Una forma Mm. que, que nos puede mostrar o hacer saber algo sin necesidad de que, o más bien con la evidencia de que los símbolos responden a dicha regla tipográfica, pues. Ok, 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 ok. Bueno, ok. Integrando lo que van diciendo Juan y Fer, creo que podemos complementarlo porque, bueno, justamente el trazo sería la declaración que uno lee. Y ahí entra lo segundo que decía Juan, ahí está ese extra que nos está diciendo, nada más que aún no lo alcanzamos. Bueno, eso es muy importante que sepamos esto porque vamos a decir, a ver, les voy a poner capaz algo más clínico, ¿no? Un poquito más extremo quizás, ¿no? Pero bueno, si llega un paciente, ¿no? Por ejemplo, con alguna clase, como llaman, de psicosis, bueno, a ver, chicos, y bueno, lo puedo decir con la neurosis, lo que ustedes quieran, pero bueno, obviamente van a haber cosas que nos pueden sorprender. No estoy diciendo que sean malas, ¿eh? Nos pueden sorprender. Y bueno, justamente algo quiere decir eso. Ahí está la angustia, fíjense. Algo quiere decir. Pero bueno, en el fantasma del terapeuta, del psicoanalista, dice, no, no, esto es malo o esto es negativo. ¿Qué quiere decir que esto sea malo o que esto sea negativo? Que tiene un significado. Eso, ¿no? Y nosotros no cerramos. No, no, hay que abrirlo justamente. Todo lo contrario. O sea que esa podría ser la regla tipográfica, el decir que bueno, nuestro fantasma de poner ya desde un inicio si está bien o está mal y no dar apertura. Claro, claro, exactamente. Somos los que estamos en el lugar del análisis. No nos podemos poner del lado del lenguaje o la moral. Pero lo que sí podemos hacer, ustedes ya lo saben, y tú lo contestaste, Abraham, en el reto, es hablar a la muralla, a ver qué dice. No sabemos si nos van a contestar o no, pero bueno, podemos intentar hablar. ¿De qué vamos a hablar? De lo que ustedes quieran. Ajá, sí, Fer.
No sé, para seguirlos un poco, la verdad, no me está quedando Sí, a sí, mí muy claro. buenísimo, sí, sí. Sobre todo en esta situación, ¿no? De plantearlo mejor desde esa lectura moral. mm, Sí. Sería como, sí, justamente dar apertura al análisis. Pensaba, no sé, Mm, recientemente en una entrevista, ¿no? mm, Una madre que consulta por su hijo que tiene crisis de ansiedad. La ajá. primera entrevista, bueno, solicito entrevistarla a ella, fue un joven de 17 años, solicito entrevistarla a ella primero. Y Mm, durante la entrevista le digo, bueno, y dígame, ¿no? mm, ¿A qué viene? Pues bueno, no precisamente así, le dije, le escucho, ¿no? Y me dice, ajá. bueno, vengo porque como te comenté, mi hijo tiene estas crisis de ansiedad y demás, y bla, bla. Dije, bueno, ¿y qué la trae aquí, no? Y Mm, me dice, bueno, dice, lo que pasa es que estoy buscando un nombre para él. ajá. Y le digo, ¿un nombre? Dice, bueno, Mm, sí, 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 un psicólogo hombre. Le dije, sí, bueno, mm, pero usted se refiere a un hombre, ¿a qué se refiere con eso? ¿No? buenísimo. Y dice, dice, bueno, es que pues atravesamos por la separación con su papá, entonces una figura paterna, Mm, alguien que le escuche, alguien que sea también hombre, con quien pueda hablar y todo eso. Bueno, allá va viendo un posicionamiento, ¿no? Esa cuestión, no total. sé si puede hacer referencia a eso, a justamente aperturar esa función de análisis, ¿no? Y ver qué implica o qué significa eso en esa demanda, Mm, ¿no? De por qué querer consultar y conmigo, digamos, en ese sentido, ¿no? Y qué es lo mm. que está ahí aperturando. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Y yo escucho ahí, no sé si ustedes también, el isomorfismo del hombre. Ujú, ujú. El hombre de, ¿cómo que qué hombre? Sí, sí, ¿qué hombre? Ujú. Ajá. Mira, yo lo puntué así, pero de hecho se aperturó otra cosa, Mm, porque cuando yo le digo un hombre, ella de hecho no amplió luego la cuestión de, un hombre psicólogo, ¿no? No, no, no. Ella me ujú, dice, un nombre, me pregunta, ¿un nombre? Y le devuelvo la pregunta y le digo, ¿un nombre? Y me ujú. dice, ¿un nombre a qué? ¿A lo que tiene? Y le digo, eso está buenísimo, a ver, ¿de qué se Ajá. trata, no? Y dice, pues yo creo, y yo le he dicho que está deprimido. Usted Mm, le ha dicho que está deprimido. Sí, 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 pues yo así como lo he visto, pero no expresa sus sentimientos. Y por eso dije, ¿no? Que ah, buscaba un hombre psicólogo con quien él pueda hablar, una figura paterna mm. para él. Bueno, ya se empezaron a desplegar ahí una serie de cosas, ¿no? Yo, desde que te escuché hace rato, y eso fue lo que hubiera dicho yo en mi caso, le hubiera dicho, ¿te cuesta escuchar a tu hijo? Y ahí aperturamos el análisis para mí. Y no es obligatorio que ella venga, ¿eh? Pero bueno, bueno, justo parece ser que la que busca el hombre es ella. ¿Qué es que Así busca es. el hombre? Busca el falo, el que lo va a escuchar, el que va a resolverle a mi hijo. No, no, esto es algo de ella. Digo, y esto obviamente ella ya lo saben. Pendeja no es, disculpa la palabra, pendeja no es. Pero obviamente la angustia existe. Y cuando se angustia, ¿y cómo le hago para escuchar? Bueno, que no sabemos qué quiera decir escuchar, ¿eh? Eh, pero algo ya nos está diciendo eso. Yo no lo puedo escuchar. ¿Y por qué no? Bueno, no todos podemos escuchar a la perfección, también podríamos decir, ¿no? A veces se nos va a escapar algo, yo qué sé. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, pero algo de esto te llama, por ejemplo. Está muy bueno el ejemplo que traes, Fer. Ahí, fíjense, vamos a verlo con la angustia, ¿no? Es lo que les comento. Eh, porque cuando el agente, ¿no? Yo prefiero decir el agente más que el analista o lo que sea, pero cuando el agente eh, produce el corte o el significante, como le hizo Fer con el hombre, bueno, eso lleva un costo primero que nada para Fer. ¿Cómo me va a decir que el papá? Bueno, claro, capaz no es el papá del que todos creemos, capaz no es el hombre que usted está pensando, es otro hombre, ¿no? No sé, y ahí la sorpresa, podríamos incluso hasta decir. Y bien, como hizo Fer, bueno, hay que ver qué tiene para decir. La intervención ya está. Buenísimo, Fer.
¿Alguien más quiere agregar algo de esto? Pues para mí podría ser que no sé cómo, por ejemplo, ahí en esa, pues es en apertura de análisis, Mm, pues no sé si ya por su hijo, ahí cómo hacerlo mejor que ella se quede al análisis o, o, que, o que claro. los dos, porque pues igual a lo mejor tiene, aquí podríamos tomar como referencia el que habló es el que quiere el Ah, análisis. ajá. Bueno, justamente, y por eso es tan importante la primera sesión. Digo, no estoy haciendo grandiosa la primera sesión, nada más estoy diciendo que es importante. ¿Por qué? Por esto. Porque desde la primera sesión, no desde la 50ª, la sesión número 100, vamos a empezar a trabajar con los papás. No, bueno, a mí me parece, esto se puede discutir. A mí me parece que justo la dirección, bueno, como bien dice Lacan, la plantea el analista. Bueno, y también hasta le podemos decir, ¿eh? Son palabras, chicos. Y bueno, sí, tienes problemas con tu hijo. Esto es algo normal. Las relaciones no son perfectas. Tu hijo evidentemente se ve afectado por todo esto también, pero bueno, es cuestión de irlo trabajando, ¿no? No hay ningún problema cuando el neurótico cree que hay problema. Hay angustia. En el ejemplo de Fer estuvo muy claro, ¿no? O el papá, el del papá que yo les di. Ahí se ve muy bien. Y de repente el bucle, chan, chan, ¿no? Eh, ¿Se han dado cuenta ustedes? Si no, ahí luego búsquenlo. Lacan lo tocó en el seminario, lo vimos por ahí nosotros. Lo tocó así nosotros también, medio ligero, porque tenía que ver con la idea del significado, de que es perfecto. Y Lacan habla del micelio, ¿no? Es esta red abajo de la Tierra, digamos, que conecta todos los sistemas vivientes, digamos, del ecosistema, y tiene que ver con el, no sé cómo sea el término oficial, digamos, pero con el fungi, con los hongos, estas cosas, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿no? Sin intelectualizar demasiado, ¿qué? A ver, ustedes díganmelo, por favor. Si les estoy hablando que sale del hongo o que sale del fungi, ¿qué es lo que ven así? ¿Ven la red y arriba está qué? Así como unas raíces del árbol también, ¿no? Están las raíces y arriba ¿qué hay? ¿El tallo? Claro, el árbol, el hongo, Ujú. que chistosamente por ahí se lo confunde luego con el pene, ¿no? Con el falo. Bueno, también nosotros podemos jugar un poco con ese significante porque fíjense, entendiéndolo más desde Lacan, bueno, la neurosis se estructura un poco así, ¿no? Con estas raíces, este micelio hiper complejo. ¿Por qué el paciente alucina que lo persigue un agente del FBI? ¿Y por qué piensa que todo mundo lo está molestando? Bueno, son cosas complejas. Eso no quiere decir que no se puedan analizar. Pero está lo otro también, que es el falo o el honguito, si quieren verlo así, ¿no? Eh, bueno, para llegarle a alguno de los dos, ustedes ya saben, como lo ilustró Fero yo hoy, con el agujero, con el significante. Y bueno, algo de ahí vamos a averiguar. Y con eso, como ya hoy vimos con los casos, con eso poco que se va sabiendo, fíjense que no es tan poco, ¿eh? Es algo muy grande, digamos, ¿no? Y bueno, ahí empieza el sostenimiento, ¿no? Porque si Fer, digamos, ya tuvo los huevos de sostener eso, bueno, no es garantía que lo siga sosteniendo, pero es algo que tiene que seguir sosteniendo. ¿Para qué? Para hacer otro corte, ¿no? Y ahí es donde, digamos, surge la interpretación que llama Lacan, ¿no? Ah, más bien lo que sucede es esto. Bueno, lo seguimos la siguiente. De aquí partimos, ¿no? Bien, vamos a continuar un poquito en esta misma página.
ahí donde estábamos, pregunta Hofstadter, ¿será posible transformar toda la realidad en sistema formal? Parecía que, en un sentido más amplio, puede responderse que sí. Es posible sugerir, por ejemplo, que la realidad no es, en sí misma, más que un sistema formal extremadamente complicado. Sus símbolos no se diseminan sobre un papel, sino todo lo contrario, dentro de un vacío tridimensional, ¿no? Se los traduzco un poco. Parte desde el cero. ¿Qué es que parta desde el cero? Desde la falta. Uh-huh. Y dice, parece que en un sentido muy amplio no puede responderse afirmativamente, ¿no? Y que es un espacio tridimensional, ¿no? Vamos a aclarar un poco, ¿no? Esto quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo el primer corte, o ya lo hicimos el primer corte, pasamos ¿a qué? A un espacio tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? A ver, 2 dimensiones es arriba, abajo, izquierda, derecha. 3 dimensiones es arriba, abajo, izquierda, derecha, presente, futuro y pasado. Bueno, es lo que se dice, ¿no? O inicio, fin, lo que sea, ¿no? Eso es 3 dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a decir que obviamente para pasar de una segunda a una tercera dimensión hay que agregar otro significante, ¿no? Que en este caso sería el futuro y el pasado, ¿no? El inicio y el fin. Y bueno, fíjense cómo ahí ya hay una estructura, podemos decir, perfecta de significado. Justamente ya hay un espacio, ¿no? Esto funciona tanto como para la palabra como el significante, ¿eh? Porque acuérdense que ustedes van tejiendo otro lenguaje, ¿eh? Y bueno, en ese tejido van a ustedes, para que lo vayan pensando, tienen que pasar a una cuarta dimensión. La cuarta dimensión tiene que ver, ustedes ya lo saben, pero se los digo, con paradojas, con contradicciones. Si yo digo, el futuro es el pasado es el futuro. Bueno, es una contradicción. ¿Está mal? No. Es válido, ¿no? Pero, bueno, hay que explicar, ¿no? Y ahí, en esa explicación, tenemos algo de la cuarta dimensión. Si nos vamos a la física, un objeto cualquiera, un vaso, lo que ustedes quieran, un lápiz, ¿no? Verlo en cuarta dimensión, en su forma, digamos, de cuarta dimensión, si lo vemos desde nuestra dimensión actual, no lo podríamos ver a ese lápiz o a esa taza. Porque, lo digo un poco fácil, ¿no? Porque tiene una forma que no podemos ver. Y como, no porque no la podamos ver, no está, ¿eh? Pero, de alguna manera no está. Tenemos que ir a obtener esa cuarta dimensión. Y como les decía, si piensan del lado del discurso analítico, bueno, ustedes también van haciendo un triángulo, ¿no es así? De significado. Pero afortunadamente no se van a quedar como Freud en ese triángulo y vamos a pasar propiamente a un cuadrante, ¿no? Un cuadrado, curiosamente, ¿no? Que es como lo más cerrado que hay, paradójicamente, ¿no? Que ya ven que dicen, que es muy cuadrado. Bueno, vamos a pasar a un cuadrante, pero yo les voy advirtiendo que no es cualquier cuadrante, ¿no? O como dice Hofstadter, no es cualquier sistema formal, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy diciendo que sea el sistema, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, hasta eso con lo del espacio tridimensional que decía Hofstadter, y si podíamos hacer justo un sistema formal que explique todo según como lo va explicando, ¿no? Continuando ahí mismo, dice, en el sistema mu, ¿cómo sale Juan aquí en su versión? El sistema mu. Igual ahí sí. Igual. En el sistema mu, por supuesto, no habría para sentir la tentación de ir más allá de las 4 reglas, porque no se buscó ni se descubrió ninguna interpretación. Pero aquí en nuestro nuevo sistema, los significados recién hallados
para cada símbolo pueden llevarnos a pensar que la cadena, y escribe la siguiente cadena, ¿no? Es un teorema. Cuando menos uno puede desear que esta cadena sea un teorema, pero eso no cambia el hecho de que no lo es. Es esencialmente lo que estamos viendo, ¿no? No porque Fer le diga el hombre, significa que Fer esté loco o que Fer sea un idiota. No, no, no. Quiere decir eso. El hombre está indeterminado, ¿no? Y bueno, generalmente en la neurosis sí se piensa eso. Este idiota que me está diciendo o este intelectual cree que yo entiendo todo lo que dice. Bueno, ustedes ya van viendo que no se trata de entender o no, sino ¿qué tiene para decir? Sí, sí, el hombre, ajá. O sí, sí, el papá, sí, yo entiendo que es el pene, el biológico, sí, soy psicólogo, lo que sea, pero bueno, algo escapa de eso, porque si no, su hija lo entendería perfecto. Y como les digo, ahí dice, no, que yo la traje y le di la vida. Ah, ¿qué es darle la vida? Y obviamente nos puede decir hasta lo sexual incluso, ¿no? ¿Cómo que cómo? ¿Soy su papá? Sí, pero ¿qué es dar la vida para usted? Fíjense, hasta se pone más poético, ¿no? ¿Qué es dar la vida para usted? ¿No? Ahí está el isomorfismo justamente, ¿no? Y ahí el paciente escucha otra cosa y, ¿no? Bien, bien. Bueno, chicos, vamos a... espérenme, vamos a las páginas 62. Creo que me regresé una página, pero bueno, no importa. En esa página 62 dice, son las partículas elementales que dan su composición a todas las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, que una silla está constituida por átomos, digamos, o electrones, depende de la teoría, ¿no? O los quarks. Su posición implícita, dice Hofstadter, que hay una finalidad en la sucesión desencadenante de la materia, de modo que la expresión partículas elementales tiene sentido. Las reglas tipográficas son aquí la velocidad de todas las partículas en un momento determinado, para modificar esos valores y dar lugar a un nuevo conjunto de posiciones y velocidades propios del momento siguiente. Esencialmente lo que hacemos nosotros, ¿no? Es brillante esto que dice, ¿eh? Porque acá él asocia la tipografía, bueno, lo que llama reglas tipográficas, a leyes de la física, donde la posición no está determinada, fíjense. La velocidad de las partículas no está determinada hasta en un momento dado. Bueno, es lo que les decía hoy al principio. ¿Para qué? ¿No? ¿En qué momento se dan las cosas? En análisis, a mí me parece que no es casualidad, ¿no? Que no sepamos por qué es diferente, ¿no? Pero algo de eso hay. Y bueno, fíjense, las reglas que manejan a los electrones son reglas simbólicas, ¿se dan cuenta? No el electrón a la regla. Es un poco lo que dice Lacan igual, no es el significado lo que da significado, es el significante. Si fuera el significado lo que da significado, bueno, todos estaríamos, en teoría, yo no lo creo, pero muy bien parece ser, ¿no? Todo estaría muy bien entendido, no habría angustia, ¿no? Bien, en el párrafo que sigue dice, por lo tanto, los teoremas de este gran sistema formal serían las configuraciones posibles que asumen las partículas en diferentes instantes de la historia del universo. El único axioma era quizá la configuración original de todas las partículas en el principio de los tiempos, ¿no? Como si tuviera que haber un principio, ¿no? Dice, sin embargo, esta concepción tiene dimensiones tan colosales que su interés es únicamente especulativo. Además, la mecánica cuántica y otros sectores de la física plantean al respecto algunas dudas, que se extienden inclusive a las preguntas potenciales teóricas de la idea. Se los traduzco.
Lo que están preguntándose es si sus premisas son verdaderas o no. Ay, doctor, ¿tengo ansiedad o no? Es lo mismo que se preguntan los científicos, ¿eh? Lo mismito. Y Hofstadter lo está diciendo él en su manera, ¿no? Que ahora parece ser que hasta se hacen preguntas que, bueno, potenciales sobre la idea. Bueno, se van a dar cuenta en el camino que, que el tema de la idea como que está medio complicado, ¿no? Pero bueno, después de eso dice, básicamente nos estamos preguntando si el universo actúa en forma determinista, lo cual sigue siendo un problema abierto. Uh-huh. O sea, que si, no podemos decirlo así, ¿no? Que si las ideas son o no determinadas. Bueno, esto ya lo investigó Freud. Estábamos ahí hablando ahora y yo de Freud, ¿no? Que si las personas mienten o no, si las personas tienen conciencia o no de lo que hacen, ¿no? O, como estamos hablando ahorita, si las ideas, o como dirían otros filósofos, la bondad del ser humano está o no determinada. Bueno, esto es un problema lógico, ustedes ya lo saben, ¿no? No es ni una ni otra, ¿no? Pero entonces, ¿qué es? Bueno, eso es lo que justo trae el discurso analítico, ¿no? Bien, y me gusta que diga Hofstadter, ¿no? Esto sigue siendo un problema abierto, ¿no? No está diciendo que las cosas no están determinadas, pero tampoco está diciendo que está determinado, ¿no? En la página siguiente, en la 63, vamos al penúltimo párrafo, donde dice, es posible conocer. Es posible conocer la respuesta al presente problema, ¿no? Que pone ahí un problema aritmético. Si se tiene confianza en el proceso simbólico que se traduce en la manipulación de los dígitos con arreglo a ciertas reglas sencillas, la contestación a la pregunta anterior es afirmativa, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que si confiamos, está bien. Este proceso es presentado a los alumnos de las escuelas como un artificio que permite obtener resultados correctos. Muchos de estos alumnos absorbidos por las operaciones no advierten la armonía y tampoco la razón de ese proceso. Las leyes de la derivación de dígitos mediante la multiplicación se basan principalmente en unas pocas propiedades de la suma y de la multiplicación, de las cuales se da por supuesto que son aplicables a todos los números. Uh-huh. Si lo entendieron, buenísimo, ¿no? Pero también traduzco un poco más sencillo. Bueno, esencialmente estamos también viendo teoría de números, ¿no? Digo, ahora no voy a entrar mucho a eso, pero el 1, 2, 3, 4, ¿no? Son los números naturales, como se les llama, pero pues también hay otras clases de números, ¿no? El -1, bueno, varios, ¿no? Y tienen obviamente diferentes nombres. Y lo que nos está diciendo acá Hofstadter es que parece ser que los estudiantes que hacen este ejercicio no dan cuenta de la armonía y de la razón de este proceso. Dice que estos dígitos se basan en un proceso ya. O sea, lo que dice es que no importa qué número tú mezcles, vamos a decir que es mezcla, un poco más a lo mejor alquímicos, si mezclamos un elemento con otro, bueno, obviamente hay un efecto, hay una consecuencia, ¿no? Dependiendo cómo se multiplique o se divida, ¿no? Porque si juntamos, por ejemplo, no sé, tierra con arena en un recipiente, bueno, va a ser una sola mezcla, digamos, dos en una sola, ¿no? Pero, por ejemplo, si ponemos un pedazo de madera y un pedazo de metal juntos, uno y uno, bueno, ahora tenemos dos, ¿no? Pero lo que nos dice Hofstadter, en esencia, es lo que yo les estoy diciendo. No importa qué elementos, números pongan, siempre van a poder hacer una operación con eso. Y esa operación ya saben qué da, un resultado. Resultado, ¿no? O acá dice Hofstadter, una armonía.
Bien, vamos al capítulo que sigue de eso, que justo es las leyes básicas de la aritmética. La clase de supuesto de que hablo es la ilustrada más abajo. Podemos figurarnos que diseminamos algunas barras, ¿no? Y ahí pone las barras en cierto orden. Luego las contamos y al mismo tiempo invitamos a otra persona a contarlas. También, pero comenzando por el extremo opuesto. Pregunta, ¿es seguro que se obtendrá el mismo resultado? La respuesta que surge de un proceso de cálculo es independiente del modo en que se realice. Esto constituye, en rigor, un supuesto relativo a dicho proceso y tiene un carácter tan básico que carecía de sentido dedicarse a probarlo. Se lo acepta o no, pero en este último caso, una demostración no contribuirá en nada. Bueno, vamos a hacer un poco lo que nos está pidiendo Hofstadter. Si Juan en este caso lee de izquierda a derecha estos palitos y los va contando, y yo voy contando de derecha a izquierda, bueno, la pregunta es si vamos a terminar con el mismo número, pero no solo eso, si la cuenta va a ser la misma. Por supuesto que no. La cuenta es distinta, pero fíjense cómo se está haciendo dentro del mismo sistema, ¿no? O la misma lectura, incluso podríamos decir, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque dice que la respuesta que surge de un proceso de cálculo, ¿no? Podemos decir de análisis, es independiente del modo en que se realice. O sea, un poco como diciendo, no importa por dónde empiecen, puede haber análisis. Podemos, ¿cómo decirlo? Podemos tener una clase de resultado, capaz no el que esperamos, pero podemos tener una clase de resultado, ¿no? Abajito ahí mismo nos da una ley que nosotros por ahí vamos a ver, entre otras, ¿no? De la conmutatividad, de que es una ley, matemática, lógica. Dice, a partir de esta clase de supuestos se llega a la conmutatividad, ¿no? Vamos a ver qué es. Y a la asociatividad, ¿no? Que también Freud trabajó con el tema de la asociación, ¿no? Es decir, respectivamente, que, por ejemplo, B más C es lo mismo que C más B. Y que B más paréntesis C más D es lo mismo que B más C, paréntesis B más C más D. Vamos a jugar un poco con estos ejemplos, ¿no? Lógicos. Por ejemplo, con el primero, ¿no? Si decimos ansiedad más depresión es lo mismo que depresión más ansiedad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bueno, no importa si el paciente me dijo primero ansiedad o depresión, nosotros ya sabemos que es lo mismo. Pero sabemos que es lo mismo si nos basamos en esta ley, por ejemplo, ¿no? Así como le dijo Fer, bueno, entiendo lo que es un hombre, pero aún así se lo digo. Para decirlo, o sea, que esté indeterminado. En lugar de que Fer esté leyendo de izquierda a derecha, no, él empezó de derecha a izquierda. Y el paciente dice, no, no, es por aquí. Y Fer le dice, no, no, es por acá. ¿No? ¿Tiene que ir? No, no tiene por qué ir, pero lo invitamos, digamos, ¿no? Bien. El mismo supuesto puede conducirnos a la conmutatividad y a la asociatividad de la multiplicación. Basta pensar en muchos cubos reunidos de manera que formen un gran cuerpo sólido rectangular, ¿no? Como el cubo Rubik's. Dice, la conmutatividad y la asociatividad de la multiplicación consisten simplemente en el supuesto de que, si se hace girar en diferentes direcciones dicho cuerpo, la cantidad de cubos seguirá siendo la misma. Pero tal supuesto no es verificable en todos los casos, porque el número de estos es infinito. Los damos por demostrados con la convicción más profunda que se pueda concebir, en el caso de que alguna vez se nos ocurra pensar en ello, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si los cubos son infinitos, ¿no? La suma de dinero que llevamos en el bolsillo no se modifica cuando caminamos por la calle, empujándonos con otra gente. Bueno, si se van en el metro de la Ciudad de México, puede ser que sí.
El número de libros que poseemos no se modifica aunque lo empaquemos en una caja, lo subamos a un automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto forma parte de lo que queremos significar cuando decimos número. Muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, vamos a continuar. Bueno, ahí yo tengo nada más una nota que subrayé en la página 65. Dice, es que está hablando sobre la India. Dice, enunciaciones tan precisas encierran un toque de extrañeza si se tiene en cuenta que no hay límites exactos entre idioma y dialecto. O sea, un poco lo que está diciendo aquí Hofstadter es en base a la ley de la conmutatividad, ¿no? A ver, ¿cómo se los explico? Por ejemplo, en Argentina, cuando ustedes, bueno, acá en México, pero bueno, en Argentina, cuando ustedes le dicen che, el che a alguien, bueno, el che puede querer decir muchas cosas, ¿no? Pero nosotros, si lo decimos, por ejemplo, en un contexto, ahí está el tema, ¿no? El contexto, el lugar. Si lo decimos desde un lugar, en un contexto, gritándole al taxista o yo qué sé, bueno, eso es más como un insulto, ¿no? Che, boludo, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, si están con un amigo y tienen mucho de no verlo, yo qué sé, y che, ¿cómo estás? ¿No? Como el güey, ¿no? Bueno, eso justamente tiene que ver con la conmutatividad, pero también acá dice, puede ser lo mismo idioma y dialecto. Ustedes aprenden el español, digamos, pues del idioma, pero tienen su dialecto ustedes mismos para expresarse, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que viene del idioma, ¿no? Y como dice Hofstadter con su sistema PQ o MG, por más alteraciones que le hagamos y que creamos que puede hacer lo que sea nuestro sistema poderosísimo, pues al final va a llegar alguien como Fer y va a decir, hombre, y chas, se nos cayó el micelio, se nos cayó la creencia. Bueno, no hay ningún problema. Ahora sí vamos a pensar, ¿no? Ahora sí pensamos. Bien, vamos a la página 65, donde dice números ideales. Aquí dice, los números son reacios a comportarse satisfactoriamente como realidades, o el lenguaje, ¿verdad? Las palabras. Sin embargo, existe la vieja e innata creencia en el común de la gente de que no están obligados a hacerlo. No hay algo nítido y puro en la noción abstracta del número al alejarla de sumas, gotas, nubes o dialectos. Tiene que haber un modo de hablar de los números, evitando el recurso rudimentario de apelar a la intromisión de la realidad. Vamos a decir, para los matemáticos, para las personas que están en este campo, cuando van a demostrar, vamos a decir, 2 más 2 es 4, vamos a hacerlo un poquito más fácil, ¿no? 1 más 1 es 2. Bueno, si tenemos ese ejemplo de que 1 más 1 es 2, el matemático, la persona de teoría de números va a decir, bueno, no te metas con ciertas reglas porque si dices que es 3, bueno, eso tiene consecuencias, no sé si malas o buenas, pero bueno, no sé si eso sea, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, la álgebra de Lacan, digo, Lacan sí lo formaliza, pero no como yo se los voy a decir. El álgebra de Lacan tiene que ver con, ¿cómo se los digo? Tiene que ver con que ustedes también tengan en cuenta que hay, como dijo Juan, que hay algo del número que se cree que se está diciendo. Pero, bueno, cuando el papá nos dice, es que no entiende que soy su papá, bah, ahí mismo está, digamos, la duda que hay que poner, ¿no?
Y no solo eso, ¿no? En este ejemplo que les acabo de dar del papá, ¿qué pasa? Quiere que papá, vamos a decir que papá es 1, más que, más lo que le dice que es papá, ¿no? Porque él sabe lo que es ser papá, la hija no. Entonces es su papá más el papá que le quiere transmitir a la hija. ¿Qué creen que el papá va a pensar? Va a dar 2. ¿Qué quiere decir que de 2? Que se suma. O sea, lo integra la hija, lo entiende. Ah, claro, es mi papá y dice que esto es ser mi papá. Claro. Pero eso nunca es así. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Para Lacan, 1 más 1 es 1. Cuando está la pareja, ustedes seguro ya lo saben, sobre todo en esos casos, ¿qué es lo que se escucha siempre? Lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con lo mismo? A que justamente se quiere hacer de 2, 1, ¿no? Es que mi pareja ya no me soporta porque dice que soy muy cariñoso. Bueno, no hay ningún problema con ser cariñoso, pero ¿a qué te refieres? Porque no podemos vivir de ser cariñosos, pero bueno, yo no sé qué quiera decir eso, ¿no? Capaz si dice ser cariñoso es comprarle flores todos los días. Ah, bueno, ¿y por qué comprarle flores? Curiosa compra. Digo, no sé, yo eso se lo diría, ¿no? No sé ustedes. ¿Y por qué diario también, no? También eso está curioso. Pero bueno, ¿no? La idea es esa, ¿no? El neurótico, el psicótico, lo que ustedes quieran, quieren sumar. Y Lacan nos dice, no, no, ¿cuál suma? En todo caso, vamos a hacer una división. ¿Qué es la división? Vamos a quitar, por decir, un número. Pero si lo quitamos, obviamente lo tenemos que contar. Hay que decir, este número es el que se está quitando de la cuenta, ¿no? O se está dividiendo, esto es lo que queda, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que se tiene que demostrar, pero apuntamos a una división, ¿no? A poner un elemento, como ya les dije hoy, indeterminado. Por ahí va. No por la suma y tampoco, como dice Hofstadter, por la multiplicación. La multiplicación, acá puede ser ya un caso más de psicosis, ¿no? Por ejemplo, que el paciente diga el otro día vi una puerta café y me acordé de la bruja que vi cuando era niño. Bueno, ¿qué tiene que ver una puerta café con la bruja? ¿Qué mierda me está diciendo? ¿No? Bueno, ahí es una multiplicación. ¿Por qué? Porque no tiene el significado 1 más 1, 2. El psicótico aquí dice 1 más 1 es 153. Fíjense cómo sigue sumando o multiplicando, ¿no? Y ahí uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que 153? ¿No? Bueno, y les voy a decir algo, no está mal, ¿eh? No está mal también declarar del lado de la multiplicación. Bueno, algunos van a declarar que uno es el papá porque es el papá y punto, y otros van a declarar, vi una puerta café y me acordé de la bruja. Ah, bueno. Pero ustedes no pueden olvidar que sigue siendo simbólico y que lo que se sigue queriendo hacer es cerrar o obtener un resultado. Sí, Fer. En este ejemplo que pones, ¿no? En donde, bueno, lo Sí. decías como una cuestión de multiplicación, la intervención con el psicótico, entonces, ¿cómo la pensaríamos desde esta lectura? Digo, se me ocurre en algún momento, ¿no? Ajá. Únicamente alcancé a sostener, no recuerdo si 2 o 3 entrevistas, ¿no? Con un Sí. psicótico de estructura bueno, era paranoide, y Uh-huh. pero digo, en la primera entrevista, en donde voy dando cuenta de esta estructura, ¿no? En algún momento, Ajá. justamente el momento cuando empiezan los brotes, Ajá. presuntamente, ¿no? Cuando él detecta que empiezan los brotes, Sí. hace una situación que se podría metaforizar, ¿no? Él dice, Ándale. yo fui a la tienda, regreso de la tienda, y entonces cuando voy cruzando la puerta, veo a mi esposa. Ah. No, no, perdón, no dijo mi esposa, fue otra situación, y dijo mi mujer. Dice, veo a mi Sí. mujer, ¿no? Con otro hombre, ¿no? Mm. Y dice, y en ese momento se me cayeron los huevos. Ajá. Ajá, y ahí en la entrada dice, se me cayeron los huevos. Y ahí la verdad yo me detuve porque por un lado dije, vio a su mujer, ¿no? Ajá. Esta parte femenina proyectada,
no, pensando no en la mujer, en la esposa, vaya, ¿no? Propiamente dicho, Sí, ¿no? El otro hombre que lo persigue, ¿no? sí. Presuntamente, y se le caen los huevos ahí en ese momento. O sea, Mm. y yo nada más le señalé en ese momento, le dije, se le cayeron los huevos. Y se Ah, comenzó a reír y dice, por la impresión, pero dice, ella obviamente notó que yo los vi. ¿Y qué sucedió? Le pregunto, ¿no? Y mm, dice, no, pues nada, nada, yo me regresé, me escondí, ¿no? Simulé que no había visto nada y le dije, ¿qué pasó con los huevos? mm. O sea, ¿cómo lo percataron? Entonces, no, pues no lo notó, no se dio cuenta. Y a partir de eso pues, empieza con todas las ideas delirantes, ¿no? Que lo perseguían, que le daba descargas eléctricas a larga distancia, que lo vigilaban vía Mm. satelital, bueno, un Y sinfín de fíjense, situaciones, ¿no? si me permites, Fer, Adelante, hacer adelante. una breve lectura de lo que dijiste, para que vean, chicos, también lo que es el discurso analítico. ¿A qué me refiero? A que hay alguien más que lea. En este caso, bueno, yo soy el que está leyendo lo que Fer trae. Y fíjate, Fer, a mí me parece, ya trajiste dos casos buenísimos, pero de esto, bueno, a mí, Benjamín Busali en lo particular, cuando dice, bueno, no me acuerdo bien cómo lo dijiste tú, pero que ella dice, perdón, que, bueno, yo me quedé con algo de la esposa. Eh, ¿Cómo fue Que que él vio a dijo? su mujer, ¿Cómo? que él Ah, vio sí, a su no, mujer ya con me otro acordé, hombre. ya me acordé. Tú dijiste, ahí está, ya está. Gracias, Fer. Tú dijiste, lo vi, que la había visto con su esposa. Esto fue un acto fallido de Fer, ¿no? Pero fíjense, acá está lo interesante justamente, porque esto es lo que vamos a ver y lo que estamos viendo, que es el gran otro, el analista, el deseo del analista, todo esto, ¿no? ¿Por qué? No está mal por donde lo está leyendo Fer, pero fíjense, aquí es donde surge lo interesante, porque en ese fallido de Fer, ¿y por qué no podría ser también que vio a su esposa? ¿Qué querrá decir que ve a su esposa? A mí en lo particular, pero no, yo no soy junguiano ni tarotista, me suena a una esposa de la cárcel, ¿no? Te ponen las esposas y no te puedes separar, ¿no? Digo, capaz si eso asocia el mismo paciente, pero bueno, nosotros no nos vamos a quedar con ese simbolismo y le vamos a decir, bueno, sí, te cuesta separarte. Y bueno, puede estar con otro tipo, digo, no sé el caso, ¿no? Pero lo comento para que vean de lo que dice Fer, también como del mismo, pues como les digo, ¿no? De su propia lectura, también hay que hablarla. Ujú. Justo, aunque ya sabemos nosotros, el lenguaje no es acertado, podemos decirle, así como le dijiste con el hombre, Fer, a su esposa también. Bueno, no es su mujer capaz, ¿no? Porque también, a ver, hay pacientes también que dicen lo siguiente, no, que esta ruca. Y le digo, no, esta ruca no, es tu mamá. Esta ruca no, es tu mamá. No, yo no sé qué quiere decir que sea su mamá, pero bueno, hay que decir esto, ¿no? En el sentido de, bueno, sí, tu mamá puede ser una ruca, amargada, bueno, es así. ¿Cuál es el problema? No, es que no me escucha nunca. Mira nada más, mira nada más. Bueno, no hay ningún problema con querer ser escuchado, pero ¿cómo que no te escucha? Y fíjense, ahí ya podemos hablar de algo del paciente, ¿no? Porque si el paciente cree en el significado de ruca, ¿qué creen? Va a ver a esa persona como la ruca. Les voy a dar otro ejemplo. Una vez una paciente muy neurótica, pero bueno, podemos decir si quieren que esto fue un delirio, una vez me dijo, sí, a veces me gustaría que mi hijo fuera como un gato. Digo, no me lo dijo así nada más, ¿no? O sea, también había un contexto detrás, pero por ahí lo dijo. Y yo le dije, bueno, pero tu hijo no es un gato. Aunque a mí me pueda dar risa, bueno, no hay ningún problema, pero hay que decirlo. Bueno, sí, sí, pero tu hijo no es un gato, es tu hijo. ¿Qué quiere decir que sea tu hijo? No sabemos. Es lo mismo que es que no entiende que soy su papá. Ujú. Bueno, tu hijo no es un gato, es tu hijo. Porque si no le decimos esto, va a ver al hijo como el gato.
¿Por qué no puede ser un poquito? No, tiene 12 años, no quiero que te entre a trabajo, shalala, un poquito más independiente, ¿no? Bueno, ahí ya nos está diciendo mucho, ¿no? Bueno, esto no es que el niño sea más independiente, ¿eh? Esto va al revés. Esto es tu independencia de tu hijo. Tu hijo no se va a ir como un gatito, ¿no? ¿Ya ven qué poderoso es esto que estamos hablando hoy? Bien, en la página 65, cuando hablo de las propiedades de los números naturales, no me estoy refiriendo a propiedades tales como la suma de dos números determinados. Esta puede ser establecida mediante el cálculo y nada que pertenezca a este siglo pone en duda eso de mecanizar los procesos de contar, sumar, multiplicar. A lo que aludo es a la clase de propiedades que los matemáticos se interesan por investigar, buscando respuestas que el proceso de cálculo, ni siquiera en el plano teórico, puede proveer, ¿no? Como criticando Hofstadter a los matemáticos que solo estudian lo que la matemática les dice. No salen de esa estructura, digamos. O del número, puede ser también, ¿no? Veamos un ejemplo clásico de estas propiedades. Analizando la afirmación. Hay una cantidad infinita de números primos, ¿no? 3, 6, 9, 12. En primer lugar, no existe proceso de cálculo alguno capaz de confirmar o refutar tal afirmación. ¡Pum! Todo lo que podemos hacer es dedicar un tiempo a contar los números primos, para luego conceder que dedicar un tiempo, para luego conceder que hay un montón de ellos, ¿no? Hay que contar y de repente vamos a decir, son un montón. Ningún esfuerzo de cálculo resolverá la cuestión de si la cantidad de primos es finita o infinita. La cuenta nunca estaría completa. Nosotros podemos decir, bueno, aunque estemos escuchando las palabras, no es garantía de que vaya a haber un corte, ¿no? Ustedes ya lo saben, hay analistas que no hablan en 5 años o dejen que no hablen, nunca hacen un corte, por ejemplo, como el que hizo Fer, no dice, bueno, y sí, el padre lo abandonó, y bueno, suele pasar que los niños se depriman, y bueno, seguro que usted tiene estrés también por la separación, ¿no? Bueno, no va por las palabras, o como estamos viendo acá, por los números, en los números mismos. Y no solo eso, ¿no? Como dice acá muy bien Hofstadter, la cuenta nunca está completa. Yo se los voy a decir más lacaniano. La cuenta nunca está garantizada. Si lo quieren también poner en Gödel, está bien. La cuenta nunca estaría determinada, diría Gödel, ¿no? También me parece válido. Bueno, continuemos. Pueden apreciar también, voy a prender mi cámara tantito, ¿no? Las obras bellísimas, ¿no? De Esker, ¿no? Para ilustrar este isomorfismo, ¿no? Muy bello. Para estarlo, ¿cómo se dice? Contemplando, ¿no? Bien, vamos a la 68, página 68. Vamos casi al último párrafo. En ese último párrafo vamos a la mitad. Dice, durante toda nuestra existencia. Dice, durante toda nuestra existencia hemos empleado palabras reguladas por determinados modelos, pero en lugar, o pueden decir ¿cómo es? Hemos empleado palabras reguladas por determinados grandes otros. ¿Qué les parece esa, no? En lugar de modelos. Pero bueno, modelos sería algo más formal, ¿no? Pero en lugar de llamar reglas a los modelos, atribuimos el curso de nuestros procesos de pensamiento al significado de las palabras. O sea, Hofstadter dice, nuestro pensamiento va más del lado del significado. ¿Pero de qué? De las palabras, ¿no? Como decía Hofstadter, aunque uno no quiera darle significado a algo, por accidente parece ser, siempre le termina, yo le llamo así,
tiene tiempo que ya no lo digo, creo que ya lo voy a volver a decir, prejuicios. Al final, por estructura, no por uno, hay prejuicios. Y bueno, eso es lo que nos está diciendo Hofstadter. El pensamiento o el prejuicio va de la mano del significado de las palabras. Y Hofstadter ya les explicó que ese significado, aunque uno a veces no quiera, siempre termina con, él lo define así, ¿no? Otra clase, que es un término lógico, ¿no? Otra clase de significado, ¿no? Bien, en la última página, que es la 69, a la mitad, no, vamos más para arriba, casi hasta arriba, donde dice asimismo al emprender. Asimismo, al emprender el examen detenido de la prueba, comenzamos a distinguir estructuras individuales en su interior, ¿no? O sea, cuando nosotros de los sistemas que vamos viendo hoy de Hofstadter, que son infinitos, que pueden ir cambiando con isomorfismos, dice, comenzamos a distinguir estructuras individuales en su interior. O sea, que padre, no quiere decir padre, quiere decir le di la vida. Eso es un isomorfismo. Si lo quieren pensar un poco más poético también, bueno, ser padre es le di la vida, puede ser pasar de uno de estas aves a otro nivel, pero también lo vamos a pasar a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, pero como yo les digo, pero ¿para qué pasar por todo esto? Bueno, el analista tiene que saber por qué justamente. Vamos a retomar, ahora sí, con la última página, ¿no? Porque dice que entonces podemos ver que hay diferencias, ¿no? Pero diferencias, a ver, desde adentro. Esto, a ver, ¿cómo lo digo? Que cada quien tiene significados diferentes. ¿Ahí termina la cosa? No. Ahí empieza la cosa. Entonces dice Hofstadter, dentro del mismo sistema que parece que es todo igual, no, empiezan a haber diferencias. Pero ahí no nos quedamos. Hay que salir después de, ¿y qué quiere decir que le dio la vida? ¿No? Para ahora sí, como les dije hoy, ir a la cuarta dimensión. Ya salimos de este eterno bucle. Bien. Más abajo, en ese mismo parrafote, por ahí dice, como los pensamientos de Euclides fueron altamente complejos, se justifica que su demostración contenga una cantidad colosal de pasos, ¿no? Euclides es el que desarrolla la geometría plana, la geometría euclidiana, se le conoce también, que solo son líneas rectas, ¿no? Triángulos, cuadrados, bueno, todo eso. Y dice Hofstadter que, bueno, evidentemente hay pasos, ¿no? De todo esto, colosal, dice, de pasos. Puede que sea escasa la vinculación directa entre la actividad neuronal del cerebro de Euclides y una prueba en nuestro sistema formal. O sea, puede que haya una relación, ¿eh? Pero las complejidades de ambos son comparables. Es como si la naturaleza exigiera no olvidar la complejidad de la prueba relativa a la infinitud de los primos, a pesar de que los sistemas respectivos sean muy diferentes entre sí. Muy lindo. Esto último que dice, es como si la naturaleza exigiera no olvidar la complejidad de la prueba relativa a la infinitud de los primos, ¿no? Me parece a mí que lo está diciendo un poco más a que, digo, más allá de si es la naturaleza o no, me parece que, como ya ustedes saben después de hoy, como el lenguaje es incompleto, pues nosotros, o la naturaleza, o como les digo, este lenguaje incompleto, nos recuerda que aunque contemos muchos primos, o aunque contemos muchas palabras, ¿estaremos contando todas? Y bueno, ya nos dijo Hofstadter que no podemos contar todas. Está indeterminado. Pero ¿y entonces qué sucede? Bueno, podemos contar, pero no todo, ¿no? Pero bueno, podemos contar algo justamente, ¿no? Que curiosamente contar números o contar algo en palabras, ¿no? Justamente. Fíjense el isomorfismo justo, ¿no?
Y bueno, nos termina de decir Hofstadter con este capítulo, ¿no? Que pues esa es la idea también, ¿no? No olvidar que aunque podamos contar 3,000 millones de trillones de números primos, capaz si no estamos contando todos, ¿no? Y como vimos, bueno, efectivamente tenemos que, primero que nada, hacer una diferencia dentro del sistema mismo, como dice Hofstadter, con los ejemplos que vimos hoy, para después, como yo les digo, bueno, pasar a otro lenguaje ahora sí, a otro idioma que ustedes van dirigiendo, van también contando con un poco la teoría del número, lógica, ¿no? También lo van contando ustedes, ¿no? Una vez un analizante, digo, esto me ha pasado varias veces, pero bueno, una vez un analizante, para darles un caso, ¿no? Le abrió su sesión con que, sí, me dijo que había meditado. Eso fue lo primero que dijo. Y ya luego me contó otras cosas. Y no dejé que hablara tanto porque justo me llamó la atención eso y lo detuve. Digo, sí lo estaba escuchando, ¿no? Pero lo detuve y le dije, pero espera, ¿por qué empezaste a decirme que meditaste? ¿No? Y de ahí me dijo otras cosas que yo les digo, son interesantes, pero no me contestó a mi gusto. Me estaba dando otras respuestas, desviaciones, y le dije, bueno, aún le dije, aún no me queda claro por qué empezaste hablando de eso. Eso es contar, chicos, ¿no? No tenemos que contar todos los primos. Hay que saber qué contamos, ¿no? Y bueno, ahí ya después el paciente empieza a decir otras cositas. Y me dijo lo siguiente, eh, fue el cumpleaños de mi mamá ahora el fin de semana, todo muy bien, shalalala. Y ahora como que vi que estuvo muy feliz, no sé qué, y por alguna razón eso me dejó contento a mí, pero como que ahora me están pasando otras cosas en la vida y no sé. Y bueno, ahí justamente para mí ya está aclarando por qué empezó con eso. Y le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces el que tu mamá se haya sentido bien, qué bueno, etcétera, con que tú hayas meditado? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Y me dijo, porque es algo que venimos trabajando, y me dijo, bueno, es que ahora sí pude distinguir que, como me dijo, mi mamá tiene su forma de ser. Cuando me dijo, mi mamá tiene su forma de ser, para él eso quiere decir que, fíjense, curiosamente, que es cuadrada, ¿no? Entonces, lo que me estaba diciendo era, bueno, ya no tengo tema, digo, no es que no le angustie, pero ya no tengo tema con que mi mamá sea cuadrada, ¿no? Porque él tenía un tema, todo un tema de peleas, etcétera, ¿no? Y curiosamente, que esto es justo lo que yo estoy trabajando con él, que fue el tema de la meditación, eh, porque me dijo después entonces, ¿no? Me dice, y me costó meditar. Yo no sé qué quiere decir eso. Y le dije, ¿cómo que te costó meditar? Y me dijo, sí, tener una estructura. ¿Y qué creen que le dije? Un orden. Ser cerrado. ¿No? Bueno, ahí por eso me estaba contando, ¿ya ven? Y ahí, bueno, ya empezamos a hablar de sus temas, ¿no? De lo que venimos nosotros trabajando, ¿no? Ya no me está contando su vida, que meditó y que luego fue a la casa del tío y que el trabajo y que... No, lo que a mí me llamó la atención fue que de repente, sí, y el otro día estuve meditando y tal, ¿qué querrá decir que estuvo meditando? Pónganse un poquito más lógicos, hagan de cuenta que les dijo, eh, no sé, estaba algo más parecido, ¿no? Eh, Contemplando. Ándale, estaba contemplando, estaba haciendo mucho ejercicio. ¿Por qué trae su análisis? ¿No? Ojo que yo no empecé hablando con él así, ¿eh? O sea, yo le dije, ¿cómo estás? Etcétera. Y empezó a hablarme así. Yo en lo particular, pues a mí me llamó la atención, ¿no? Y ahí hacemos la pregunta,
Y ya saben que generalmente, como no está en su idioma, nos va a decir, no sé. No se preocupe. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué tiene para decir de este número que está indeterminado? Bien, chicos. ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntas, comentarios, notas. Vientos. Dejen, tomo una foto. Los voy a poner acá ahora sí en medio. Buenísimo. Vamos. Pues chicos, todavía no terminamos con Hofstadter, pero ya llevan buena lecturita el buen Hofs. El buen Hobbes, para hacer homenaje a la clase de hoy, vamos justo a poner pues la imagen que vimos. Así que voy a tomarle fotito. A ver, ahí está. Ay, perdón. Lo cisqué. Ahí está. Buenísimo. Bueno, chicos, pues el siguiente encuentro, vamos ahora con el bloque 2. Nos toca lo que es lógica proposicional, me parece, ¿no? Ahí está. Sí, me parece que vamos a eso, ¿no? Bloque 2, lógica proposicional. Vamos a ver. Lindo este Hofstadter, ¿no? Bien, sí, el siguiente bloque es introducción a la lógica proposicional. Muy interesante, ya con todo este primer bloque que atravesaron, chicos. Así que bueno, ahí tienen lecturas entonces para el siguiente encuentro, que son las que dice material A. Todas esas que están en la A, que de hecho aquí es solo la carpeta de lógica 1, es lo que hay para leer. Y bueno, yo voy a estar presentando este siguiente encuentro, ¿vale? Así que, pues bueno, ni más ni menos, chicos. Muchas gracias, gusto verlos. Y pues les mando un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Cuídense Muchas mucho. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Bye.